Bien, vamos a ir a otro tema, 10:16. Esta mañana se realizó un intenso operativo en una toma de Puente Alto. Hay una agenda legislativa también bien intensa en el Congreso. Y desde el Congreso, precisamente desde Valparaíso, vamos a tomar contacto con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a esta hora que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy bien, ustedes, buenos días. días. Bienvenida. ¿Qué la lleva, le voy a decir que la trae, pero qué la lleva por el Congreso a propósito de estos temas que hablábamos de un operativo muy intenso? Se habla además de una célula importante del Tren de Aragua, ministra, que me imagino tiene que ver con las medidas que se van a estar tomando, abordando y debatiendo también en el Congreso en materia de seguridad. Bueno, el gobierno del presidente Boric está desplegado ahora intensamente en una agenda legislativa. Hoy día, de hecho, yo estaba presentando el proyecto de modernización de Televisión Nacional en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero tenemos obviamente a distintos ministros y ministras empujando distintos proyectos de ley en conversaciones para poder avanzar en otros. Por ejemplo, el caso de la creación del Ministerio de Seguridad, que es un avance importante en el marco de las distintas propuestas que hemos desplegado para fortalecer las capacidades del Estado en el enfrentamiento de la delincuencia y el crimen organizado. Esto ha dado un paso muy significativo, ya va a la comisión mixta y esperamos que salga mucho más mejorado incluso de la comisión mixta. Tenemos también, los distintos ministerios, particularmente el Ministerio de Trabajo, siguiendo las conversaciones también por reforma previsional, el ministro Elizalde también por lo que va a ser el veto para la elección en 2 días. Tenemos además distintos ministros sectoriales trabajando en las comisiones justamente porque aquí hay una tarea fundamental de la mano del Congreso Nacional que es seguir avanzando en las distintas prioridades ciudadanas. Y el veto, ministra, ¿cuándo se presenta, ahora ya que se retoma este debate? Bueno, eso lo está trabajando precisamente el ministro Álvaro Elizalde, que está conversando con los distintos actores para justamente garantizar las condiciones de su aprobación y por lo tanto poder presentarlo lo antes posible, dado que los tiempos transcurren rápidamente, estamos un poco contra el tiempo, pero recordar que esta conversación, este diálogo es importante porque no queremos que se vuelva a rechazar. Ya tuvimos un paso por el Congreso en el proyecto que presentó el gobierno que no fue recibido con la mejor disposición del diálogo, a pesar de que tratamos de garantizar justamente mediante ley orgánica constitucional lo que la Constitución establece, que es la obligatoriedad del voto. Pero bueno, estamos justamente en esa conversación y esperamos obviamente que prospere estos buenos oficios del ministro Elizalde para poder presentar lo antes posible el veto, manteniendo lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que tiene que ir asociado a multa, dado que si no sería letra muerta el voto obligatorio. Ministra, ¿ustedes sienten que el avance en otros proyectos está condicionado precisamente a la presentación de aquel veto? Porque desde la oposición las críticas que ha habido sobre la forma en la que el gobierno ha manejado el tema apuntan en esa dirección de alguna manera. Incluso el senador Lagos Weber lo planteaba también así en la Comisión de Hacienda. A ver, nosotros no consideramos que ante la opinión pública y la ciudadanía, sobre todo, sea responsable condicionar el apoyo a mejorar las pensiones, a sacar el Ministerio de Seguridad o a sacar la agenda de seguridad en general, que es una prioridad ciudadana, a lo que signifique la presentación del veto, ¿no? Hay que evaluar cada cosa por su mérito, porque si no, producto de una diferencia en un tema en específico de carácter electoral, terminamos perjudicando a los ciudadanos y ciudadanas en su acceso a la seguridad pública y como también su acceso a la seguridad previsional, ¿no? Que son mejores pensiones. Hay que saber capaces de separar las aguas por el bien del país, ¿no? Y lo segundo es que toda esta conversación justamente tiene que ver con encontrar los puntos en común, ¿no? Nosotros siempre hemos estado a disposición de evaluar las propuestas, ¿cierto?, considerando el principio fundamental de la obligatoriedad del veto para garantizar las mayorías que nos permitan aprobar la modificación, ¿no? Teniendo nuestro país, estando nuestro país a puertas de una elección tan importante como la elección municipal y de gobernadores, que tiene que tener reglas claras, ¿no?, para la gente. Sí. Por eso esta conversación no es en vano, los diálogos y las conversaciones que se están haciendo con los distintos actores para encontrar una fórmula en el veto que nos permita resolver el dilema sobre la votación de las próximas elecciones. La crítica de la oposición apunta fundamentalmente a que aquí se estaría cambiando las reglas del juego con muy poca antelación al proceso de elecciones que vamos a tener en octubre.
Ahora, el objetivo del Ejecutivo ha sido todo lo contrario, es poder resguardar las reglas del juego que constitucionalmente se fijaron, en el entendido de que si hay obligatoriedad tiene que haber una multa por el no cumplimiento de esa obligación, si no, no habría ningún incentivo, por decirlo de alguna manera, a cumplir con esa obligatoriedad. Por lo tanto, eso es lo que nosotros presentamos. Habían otras modificaciones como el feriado legal, ¿no? El tema de los 2 días, en fin. Pero eso es el núcleo de esta conversación. Hay algunos que decían que, por el lado del oficialismo, no todos, pero unos decían que no tenía que haber multa, y otros decían que la multa tenía que ser extendida incluso para todos los extranjeros, ¿no? Claro, no solo ciudadanos. A propósito de la discusión de la obligatoria. Claro, entonces tenemos esas dos posiciones en términos gruesos y hay que encontrar un entendimiento para poder avanzar en esas, ¿Y va avanzado en términos eso? de esas dos Le miradas pregunto que porque, tenemos. porque se está muy en los plazos, ¿no? O sea, por la premura que Sí. significa llegar o tener este debate prelegislativo que al parecer está teniendo el ministro Elizalde. Bueno, es el esfuerzo que se está haciendo, esa es la tarea principal respecto al veto que encabeza el ministro Álvaro Elizalde y que se traduce en un diálogo que esperamos dé fruto lo antes posible. Eso ha ido avanzando, pero yo no me quiero adelantar porque esto es algo que se está viviendo día a día y esperamos, insisto, llegar a plazo, obviamente con el veto, para poder resolver este dilema que tiene en ascua en el fondo a la opinión pública y la ciudadanía respecto a cómo van a ser las reglas del juego para la próxima elección. Ahora, igual va a haber luego una discusión más de fondo, pero eso va a ser ya para que lo discutamos más a posterior, sobre el tema de el derecho a voto, la obligatoriedad, el universo de personas que tienen que aplicar eso, pero hoy día tenemos que resolver cuanto antes este problema porque estamos a poco tiempo de que se realice la elección. Ministra, ¿usted siente que en la oposición están con calculadora electoral en mano legislando sobre este tema? Mire, hay que evitar que eso suceda, ¿no? Porque cuando se instala la conversación en torno a la conveniencia de que algunos voten obligatoriamente y otros no obligatoriamente, empieza a circular ese tipo de conversación. Y nosotros tenemos que desprendernos de la mirada de corto plazo. Tratemos de resolver este problema porque está a la vuelta de la esquina, hacer que las reglas del juego queden claras, manteniendo además la obligatoriedad del voto, ¿no? Y luego podemos dar una discusión más de largo plazo sobre nuestro sistema electoral y cuán distinto es o no a las experiencias de otras democracias, ¿no? Pero ahora hay que sacar lo mejor en limpio, dadas las dificultades que hemos tenido, a pesar de los esfuerzos que hemos tenido, porque si no vamos a quedar además con una obligación constitucional, pero que no es posible implementarla. Digo, la obligatoriedad, sí, que está en la Constitución, ¿cierto?, del voto, pero sin poder implementarla realmente mediante una ley, ¿no? Y eso haría que de facto se imponga nuevamente la voluntariedad. Por eso es tan importante que esta conversación con los distintos sectores que lleva el ministro llegue a un buen puerto y tiene que ser lo antes posible por los tiempos que tenemos. Es lo antes posible, no hay un plazo que se haya autoimpuesto el gobierno o el propio ministro. O sea, más tardar la próxima semana, pero no quiero, o sea, porque evidentemente si los tiempos no dan para más. Ojalá pudiera ser mañana, pero eso depende mucho de las conversaciones y cómo avancen para asegurar en el fondo la mayor transversalidad posible, sí, para que esto pueda ser aprobado. A propósito de seguridad, ministra, otro de los temas que se ha entrampado ha sido el de la construcción o ampliación, dicen algunos también, de la nueva cárcel por la ubicación, ¿no? El subsecretario Monsalve decía más temprano que esto hay que llegar definitivamente a un acuerdo, mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha dicho que ya emplazarlo donde está es un barrio que se ha denominado que precisamente es para, con este fin, extender una cárcel o ampliarla en este caso, ya están las condiciones en este barrio, ¿no?, que está muy cerca de CNN. ¿Dónde o cómo habría que llegar a un acuerdo, como lo decía esta mañana el subsecretario Monsalve? Yo creo que como proyectos de mitigación, efectivamente el Ejecutivo está abierto a poder garantizar que a través de este proyecto, que es
modernizar nuestro sistema carcelario atendiendo a la evolución de la criminalidad, al mismo tiempo podamos mejorar las condiciones del entorno. Y eso puede ser una parte de una conversación, ¿no? Porque está emplazado en una zona, o estaría emplazado en una zona urbana, al igual que las otras cárceles, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, ¿por qué se decidió por parte de los equipos y autoridades respectivas ese lugar? Es justamente porque garantiza mayor eficiencia y eficacia en el objetivo que tiene una cárcel de alta y máxima seguridad, ¿no? Que es, por ejemplo, evitar traslados muy largos desde los tribunales, a propósito que en los traslados se producen los riesgos mayores de fuga, porque además está conectado a un sistema carcelario, porque además al concentrar también con las debidas segregaciones de cada régimen carcelario, porque los sistemas penitenciarios como Santiago 1 tiene distintos régimen de lo que tendría particularmente el de alta y máxima seguridad, pero les permite mayor eficiencia en la administración del sistema. Y bueno, porque hay un sitio que está, evidentemente, tiene la posibilidad de ser destinado a este tipo de usos, ¿no? Que es el terreno en el cual se emplazaría. Entonces, hay argumentos técnicos que hacen concluir que lo más eficiente y eficaz, por la urgencia y por los estándares que requiere una cárcel de alta y máxima seguridad, se emplace en esa zona de Santiago. Pero también entendiendo que hay distintas actorías involucradas, evidentemente que un proyecto de esta magnitud requiere evidentemente que se considere y se pueda considerar distintas obras o medidas de mitigación, ¿no? Sí. A propósito del entorno urbano. Ministra, de todas maneras, a pesar de las explicaciones que ha dado el gobierno, bien extensas, y de la forma en la que se ha zanjado la discusión sobre el emplazamiento, la alcaldesa Iracy Hasler mantiene sus críticas y ha planteado que acá hubo improvisación de parte del gobierno. ¿Qué responde usted ante esa crítica? El proyecto, o sea, primero yo diría que entendemos que los alcaldes o alcaldesas, sea cual hubiese sido la decisión de emplazamiento de la cárcel, se hubiesen opuesto. En general ningún alcalde iba a querer o se iba a ofrecer incluso para emplazar una cárcel en su comuna y por lo tanto, insisto, se entiende su posición, más sin embargo esto sí se viene estudiando hace al menos un año atrás, la necesidad en el marco de la política carcelaria que ha diseñado el Ministerio de Justicia contar con una nueva cárcel, no solamente con nuevos módulos en otras cárceles de alta y máxima seguridad, sino que contar con un nuevo recinto penitenciario moderno y con altos estándares. Y eso, por lo tanto, es demostración de que, claro, si bien tuvo que ser anunciado producto de la contingencia, no es algo que se diseñó de la noche a la mañana, sino que se viene trabajando hace bastante tiempo. Pero con el municipio también, porque da la impresión de que la alcaldesa se enteró por la prensa quizás de este anuncio. Esa es la impresión que da al menos. No es que lo haya dicho ella, pero es la impresión que transmite. Claro. A ver, no, esto primero se vino trabajando desde el Ejecutivo y se tuvo que anunciar con anticipación producto de la contingencia y luego se pusieron, obviamente, nuestra autoridad en contacto con los municipios para contarles detalles. Pero, ¿qué pasa con la prevención de los vecinos? Porque no solamente son los alcaldes, ministra, son los vecinos, hemos recogido en distintos medios, de hecho, la inseguridad no solamente es el traslado o no de los reos, también son el sistema de visita, los llamados pelotazos, hay un sistema carcelario que está muy débil aún porque Gendarmería no puede hacerse cargo de los pelotazos, de esos paquetes que llegan desde afuera y sigue pasando. Sí, bueno, justamente eso es un punto muy clave que tú preguntas, porque en la política carcelaria que estamos implementando, dado el evento que tuvimos con el caso de los gallegos, ¿no? Que ahí el primer año de gobierno, cuando la Fiscalía logró y las policías lograron desarticular y detener a esta banda, en el norte se dieron cuenta que no habían condiciones para mantener los presos allá y eso dio cuenta de que nuestro sistema carcelario no se había preparado lo suficiente para el nuevo tipo de criminalidad y eso llevó a tener un plan de ampliación de plazas y cupos en las cárceles, no solo la general, sino que particularmente los cupos y plazas de la modalidad de alta y máxima seguridad, pero también
operativos de allanamiento, a un incremento de tecnología, seguridades perimetrales, o sea, aquí hay tecnología que hemos incorporado para, por ejemplo, interceptar drones, para interceptar señales de teléfono, para hacer perímetros de seguridad para que efectivamente vayamos avanzando en lo que tú decías, ¿no? Que esto no sea solamente un tema de infraestructura, sino que de un régimen de mayor seguridad que garantice que no se produzcan estos contactos, ¿no? Entre dentro y fuera de la cárcel. Y por eso esto no tiene que ver solo con la creación de una nueva cárcel en el sector, sino que también asociado a un régimen de funcionamiento que permita mayor seguridad dentro de la infraestructura, pero también en sus entornos, ¿ah? Porque esto no se trata solo de la población aledaña que está ahí y que requiere sentirse tranquila, sino que también por el objetivo de aislar o más bien de dar mayor seguridad y evitar que los criminales y los delincuentes tengan contacto con el exterior. Por ese simple objetivo se requiere seguir avanzando en esta estrategia de seguridad perimetral que hemos diseñado. Ministra, en materia de agenda de seguridad, que usted destacaba al comienzo también, es una de las prioridades del gobierno. Se está avanzando en distintos proyectos, uno el de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, también el de Inteligencia Económica, entre otros, pero también ha habido cierta crítica de parte del Congreso, lo ha planteado así, por ejemplo, el senador Iván Flores, sobre la forma en la que se está avanzando. ¿Cómo evalúa usted, el gobierno, la disposición del Congreso para avanzar rápido en este fast track que se ha propuesto? Es que nosotros tenemos el compromiso con la ciudadanía de avanzar con sentido de urgencia y por lo tanto eso nos ha llevado a ya haber despachado más de 55 leyes en materia de seguridad, pero también a ponerle urgencia a otras que todavía tenemos pendientes y que son parte de acuerdos. Son parte de acuerdos con ambas cámaras de poder priorizar y hacer avanzar. Por ejemplo, el de inteligencia económica, por ejemplo, el de inteligencia de Estado, que lo dijo el presidente de la República hace muy poco, ¿no? Lo hemos tenido con urgencia hace mucho tiempo, pero era necesario ponerle ya casi discusión inmediata para poder sacarlo del Congreso Nacional y que empiecen a funcionar y servirle a la gente en lo que respecta a las capacidades del Estado para garantizar su seguridad. Y eso es lo que nosotros estamos priorizando, entendemos, y siempre hemos puesto por delante el diálogo. O sea, no es menor tener como dato la cantidad de proyectos que hemos sacado ha sido por acuerdo, porque si no hubiera sido por acuerdo no lo habríamos podido aprobar, si el gobierno es minoría acá en el Congreso. Dado el diálogo, dado el acuerdo, hemos sacado proyectos adelante. Y eso siempre va a ser una disposición, pero también poniendo en el centro el sentido de urgencia, porque si no, no vamos a alcanzar a sacar todos los desafíos que tenemos por delante en seguridad pública, en seguridad económica y en seguridad. Y es que esa es la invitación que hemos hecho. Nosotros hemos recibido el sentido, o sea, más que recibido, hemos sentido el respaldo de las presidencias de ambas cámaras en el sentido de urgencia que tenemos para sacar adelante los proyectos, ¿no? O pueden haber algunos otros parlamentarios que a veces sienten que es muy rápido, pero la verdad es que el ánimo más bien generalizado y de las representantes institucionales es que esta agenda tiene que avanzar bien, pero también rápido, ¿no? O sea, sin pausa, ¿no? Y con un sentido de responsabilidad social sobre todo, porque pongo el ejemplo nuevamente. Para ser más inteligentes en la persecución del crimen organizado se requiere levantar el secreto bancario. ¿Ah? Es una herramienta que necesita la institución persecutora del crimen. Y por lo tanto, tenerlo aquí parado o ralentizado dificulta ese trabajo. No es que no se está haciendo, pero pucha que le haría bien al sistema persecutor de la justicia poder contar con la posibilidad del levantamiento secreto bancario para seguir bien la ruta del dinero que está detrás de este tipo de crimen. Ministra, la reunión de hoy en La Moneda convocada a las 9 de la noche, está en el diario La Tercera. ¿Usted va? ¿Es el comité político? ¿Es un comité político ampliado? ¿Es tema de seguridad? ¿O a propósito del plazo que se vence de la inscripción de candidaturas? ¿Cuáles son los tópicos centrales de esa reunión? Sí, bueno, primero nosotros tenemos comités políticos ampliados de manera recurrente, al menos todos los lunes, ¿no? Y muchas veces de manera extraordinaria de acuerdo a distintas contingencias o proyectos de ley que necesitamos sacar adelante de manera ordenada. En este caso sí hay un comité político ampliado de noche por los horarios y vamos a ver particularmente el tema del veto. En esto
que han sido las conversaciones que le señalaba que han causado principalmente el ministro Elizalde, pero que vamos a también a sostener en esta instancia con el oficialismo. Y ahí se debiese saber entonces el tema de los plazos, ¿no? Usted decía a más tardar la próxima semana, ojalá fuese mañana, pero ¿eso va a ser evidentemente la urgencia que se requiere para presentarlo? Bueno, nosotros tenemos sentido de urgencia, lo hemos transmitido públicamente, internamente, y obviamente también lo vamos a transmitir en esta reunión, pero sobre todas las cosas como explicar cuál es la propuesta del Ejecutivo para poder avanzar, recoger las opiniones y poder tener evidentemente un mayor avance dentro del oficialismo, que para nosotros es clave, no es lo único, pero sí es clave evidentemente para tener una posición aquí en el Congreso que sea mucho más sólida. No basta la conversación con la oposición, sino que también con el propio oficialismo, que ha tenido miradas distintas también respecto al tema del voto obligatorio y sus consecuencias. No olvidemos que han habido también opiniones distintas y por eso también es importante tener esa conversación puntual en el marco de lo que son los comités políticos ampliados recurrentes. Ministra, en otro tema, ayer el senador Javier Macaya presentó su renuncia a la UDI, tuvo el foco de atención en las últimas horas producto de las declaraciones que hizo sobre el proceso que enfrentó su padre, Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual, al menos condenado en primera instancia. ¿Cómo evalúan ustedes, ministra, la decisión política que adoptó Javier Macaya de renunciar a la UDI? Bueno, nosotros somos el Poder Ejecutivo y en general no nos corresponde dar opinión sobre decisiones que son propias de los partidos y tienen a sus propios representantes para eso. Lo que sí puedo señalar es que lo que ha dicho el presidente de la República, que compartimos todos y todas, ¿no? Cuando tenemos cargos de responsabilidad, cuando tenemos visibilidad pública, cuando tenemos que representar a otros y otras y también lograr sostener principios que en un Estado de Derecho son claves, como la separación de poderes, ¿no? O como lo ha sido la evolución del debate que ha tenido Chile en torno a los delitos de abuso sexual contra menores. Es importante el cuidado, obviamente, de las palabras, ¿no? Sobre todo por el cargo que ostentamos y la responsabilidad que tenemos. Estos casos son graves, ni siquiera estamos hablando de los delitos sexuales en general, que ya son graves y que son muy graves en cualquier sociedad, particularmente en nuestro país, sino que son delitos sexuales contra menores de edad, que son los que tienen que tener una especial protección por parte de nuestra sociedad, nuestro Estado y todas las instituciones. Y por lo tanto, en eso, todo el sistema, todas las instituciones y sus representantes tienen que actuar con los mayores estándares. Y en eso creo que el presidente ha sido claro en su mensaje, en su llamado, independientemente de la decisión que finalmente ha adoptado el propio Partido de Unión Demócrata Independiente y el expresidente Javier Macaya. Para terminar por mi parte, por lo menos, sí, ministra, a propósito de ostentar o tener cargos públicos en el Poder Judicial, en las últimas horas van a denunciar ante la Comisión de Ética al ministro Muñoz, esto por haber filtrado una información a su hija, también jueza, que ha sido cuestionada además en otros reiterados casos cuando su hija trabajó desde fuera del país, en fin. Más allá de que esto sea de otro poder del Estado, tiene que ver con alguien también que tiene un cargo importante y sobre todo y principalmente en el Poder Judicial. ¿Cuál es la postura del gobierno? Bueno, cuando se ostentan cargos importantes dentro de las instituciones hay que conocer cuáles son las reglas y respetar esas reglas, ¿no? Sobre todo por la transparencia y la probidad que hay que mantener frente a una sociedad que requiere que estas instituciones se vayan legitimando cada vez más, ¿no? Y no deslegitimando, porque las necesitamos en una democracia. Y por eso, precisando, claro, que es otro poder del Estado, decía ministro Muñoz, yo como que me confundí, pero claro, es del poder judicial y respetando la autonomía tiene sus procesos, evidentemente, frente a incumplimientos de sus ministros o de cualquier otro funcionario del poder judicial. Hay procedimientos sancionatorios y que autónomamente van determinando. Pero lo importante como sociedad es que veamos que cuando hay incumplimiento, cuando hay faltas, hay acciones para sancionarlas, ¿no? Y no quedan en la
en la nada, ¿no? O incluso en casos más graves en la impunidad. Eso es clave desde nuestro punto de vista como gobierno y creemos que para cualquier sociedad. Bien, ministra Vallejo, gracias por el contacto esta mañana con CNN. Gracias, Muy amable. ministra. Muchas gracias a ustedes. Gracias.